Vamos a ser claros. Tu vida está llena de cosas que simplemente no te sirven, que te estorban, que te roban energía. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué sigues cargando con ellas? A veces el mayor acto de rebeldía no es hacer ruido, sino eliminar en silencio todo aquello que no suma. Relaciones tóxicas, fuera. Hábitos autodestructivos, también. Y no necesitas hacer un espectáculo de ello, ni esperar la aprobación de nadie. En el vídeo de hoy te enseñaré a seguir el consejo de la filosofía estoica. Suelta lo que no puedes controlar y libérate. Porque, amigo, la vida es demasiado corta para seguir atrapado en las expectativas de otros. Te voy a mostrar paso a paso cómo eliminar esas 10 cosas que sin lugar a dudas están haciendo de tu vida un caos, no solo físico y mental, que te están destruyendo en menos que canta un gallo. No te pierdas la última cosa porque te vas a quedar sin palabras, así que empieza hoy, en silencio, sin excusas. Al final, lo que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas retener. ¿Estás listo para empezar a vivir de verdad? Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un remoto pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar en las aguas más turbulentas y su gran capacidad para pescar en los días más complicados. Sin embargo, a lo largo de los años, Elena había acumulado una gran cantidad de redes y herramientas rotas que no usaba más, pero las mantenía por pura costumbre. A pesar de ello, cada vez que salía al mar, el espacio en su pequeño bote estaba lleno de objetos que le entorpecían su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una larga jornada en el océano, se desató una fuerte tormenta. Las olas azotaban su barco y Elena se dio cuenta de que el exceso de cosas que llevaba consigo dificultaba enormemente su capacidad para maniobrar. Durante horas luchó contra la tormenta, pero no podía evitar sentir que no solo las olas eran su enemigo, sino también la carga innecesaria que llevaba. Al borde de la desesperación, Elena tomó una decisión difícil pero necesaria. Comenzó a deshacerse de lo que no servía. Primero arrojó las redes rotas al mar, luego las viejas cuerdas deshilachadas y finalmente hasta algunos objetos personales que había guardado por apego, pero que no le eran útiles. Con cada cosa que soltaba, su barco se volvía más liviano y ella podía maniobrar mejor. Las olas seguían golpeando con fuerza, pero Elena ya no se sentía atrapada por el peso del pasado. Gracias a esa acción, logró mantenerse a flote y finalmente, cuando la tormenta amainó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron regresar, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a la tormenta. Elena, con una sonrisa tranquila, les respondió: hay momentos en la vida en que nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos o personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos dejar ir lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad. La moraleja de esta historia es que, en la vida, hay muchas cosas que debemos eliminar en silencio para seguir adelante. A veces, la carga que llevamos no nos permite navegar con soltura y solo al soltarla podemos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. El miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones de tu vida has tomado solo por el miedo a lo que otros podrían pensar? Sí, ese miedo que se te cuela bajo la piel, que te impide ser tú mismo. Es como si vivieras en un escenario continuo, bajo el ojo crítico de un público que, en realidad, ni siquiera te está prestando atención. Porque, ¿sabes qué? La mayoría de las veces, la gente está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte, pero aún así te paralizas.
El miedo al juicio de los demás es uno de esos parásitos silenciosos que se alimenta de tus sueños. Se te pega a la espalda, te susurra al oído cuando piensas en hacer algo diferente o atrevido. ¿Qué pensarán los demás? Y de repente cambias de rumbo. Adaptas tu vida a lo que crees que los demás esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo preocupados por la opinión ajena que sin darnos cuenta dejamos de vivir la vida que queremos. Es curioso cómo funciona este miedo. Nos empuja a complacer a personas que, en muchos casos, no están ni en nuestra lista de contactos frecuentes. Es como si nuestra brújula interna estuviera desajustada y en lugar de seguir el norte que nos marca nuestra intuición, seguimos el sur de lo que dicta la sociedad. Te pones el disfraz que mejor encaje con las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en redes sociales. Pero ¿qué pasa con el verdadero tú? Ese que está bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al qué dirán es más sutil, se disfraza de prudencia. No es el momento, quizás no soy lo suficientemente bueno. Son excusas disfrazadas de sabiduría que en el fondo esconden el mismo monstruo, el temor al juicio ajeno. Y mientras tanto, los sueños quedan archivados, en espera de un mejor momento que nunca llega. Para eliminar este miedo de una vez por todas, necesitamos practicar la filosofía estoica. ¿Sabes lo que dicen los estoicos? Que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Suena fácil, pero no lo es. Requiere un ejercicio constante de introspección y coraje. Se trata de aprender a vivir para ti mismo, a tomar decisiones porque te hacen feliz a ti, no porque cumplan con las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para ser vivida bajo la sombra de la opinión ajena. Un buen ejercicio es empezar a eliminar en silencio aquellas cosas que no aportan valor a tu vida, aquellas que solo están ahí para complacer a otros. ¿Te sientes obligado a mantener cierta imagen? ¿Apostaste por una carrera que no te llena porque era lo correcto? Despréndete de esas cargas. Empieza por pequeñas decisiones. Decir que no a planes que no te apetecen. Hacer algo que siempre has querido, pero que temías hacer por el qué dirán. Cada pequeña acción te irá liberando. No te voy a mentir, no es fácil. Hay días en los que el peso del juicio ajeno parece demasiado grande, pero es entonces cuando tienes que recordarte a ti mismo que cada vez que eliges vivir de acuerdo a lo que los demás piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una especie de muerte lenta y silenciosa, una que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a eliminar esas cosas en silencio. No tienes que hacer un gran anuncio al mundo. Simplemente deja de lado aquello que no te pertenece. Aprende a confiar en tu propio criterio, a valorar más lo que piensas de ti que lo que los demás puedan pensar. Porque al final del día, la única persona con la que tienes que rendir cuentas eres tú. Como dejaba bien claro Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. 2. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Lo curioso es que muchas veces aplicamos esa ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a lidiar con personas que, de alguna manera, nos restan más de lo que nos suman. Sí, hablo de esas relaciones tóxicas que, sin darte cuenta, te van quitando energía poco a poco. Y lo peor es que, a veces, te aferras a ellas como si fuesen indispensables. Ahora no te hablo solo de parejas, no. Las relaciones tóxicas pueden estar en cualquier parte, en la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo. Y lo más interesante es que nadie te obliga a mantenerlas, pero ahí estás, tolerándolas en silencio, como si soltar fuera una ofensa al mundo. ¿Por qué lo hacemos? Quizás porque nos han enseñado que cortar lazos es una señal de debilidad, de ser insensible. Como si el simple hecho de eliminar a alguien de tu vida fuera un acto de maldad,
cuando en realidad puede ser el mayor acto de amor propio que puedas realizar. Pongámonos filosóficos por un momento. Los estoicos hablaban de cómo no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar, y esto aplica también a las personas que nos rodean. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar si quieres mantenerlos en tu vida o no. Suena fácil, pero aquí viene la parte difícil: hacerlo en silencio. Y no me malinterpretes, no se trata de venganza silenciosa ni de jugar a ser superior. Es simplemente la decisión consciente de no alimentar más una relación que te desgasta. En silencio, piensa en esto. No necesitas hacer un drama para eliminar lo que no te sirve. No hace falta anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de personas. Simplemente vas soltando, como cuando dejas de regar una planta que ya no florece. Lo haces en calma, sabiendo que ya no es parte de tu jardín y no pasa nada. La planta seguirá su camino, tú el tuyo, y todos felices. ¿Te ha pasado que hay gente que, aunque sea cercana, te deja agotado después de pasar tiempo con ellos? No es que sean malas personas, pero su energía choca con la tuya. Y ahí es donde entra la clave. Detectar esas señales. Escucha tu cuerpo, tu mente. Si sientes que cada interacción con cierta persona es como una especie de maratón emocional, es posible que estés en una relación tóxica, por mucho que duela reconocerlo. Y aquí entra la estrategia del silencio. Poco a poco reduces las interacciones, dejas de buscar ese contacto, te distancias. No necesitas grandes gestos ni peleas, solo dejas de estar disponible. Es liberador, créeme. No porque le des la espalda al mundo, sino porque priorizas tu bienestar. A veces, el amor propio no es solo decir no en voz alta, sino también decir basta en silencio. Así que, ¿cómo puedes identificar estas relaciones? Es sencillo. Si cada vez que ves un mensaje suyo sientes un nudo en el estómago, si salir con ellos te deja más agotado que una semana entera de trabajo, si te das cuenta de que siempre eres tú quien da y nunca recibe, ahí tienes la respuesta. Y entonces, cuando lo veas claro, empieza el proceso de eliminación, sin dramas, sin explicaciones innecesarias. Solo sigues adelante. Conclusión. No se trata de ser cruel, ni mucho menos. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que te sigan quitando la energía que podrías usar en personas o actividades que realmente te llenen. Al final, la clave está en que seas honesto contigo mismo y en que pongas tu bienestar por encima de la culpa o el miedo a lastimar a otros. Ten muy claro esto que te voy a decir, amigo mío. Algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas, solo debes dejarlas pasar. 3. Los hábitos destructivos. A veces te sorprendes a ti mismo haciendo pequeñas cosas que, si las miras de cerca, sabes que no te están llevando a ningún lado bueno. Son esas cosas que parecen inofensivas al principio, pero que, sin darte cuenta, van desgastando tu paz mental o física. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que me gustaría admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que con el tiempo perfora la roca. Pero, ¿qué pasa si esos hábitos son las rocas de nuestra vida diaria? ¿Cómo los eliminamos sin hacer un escándalo de ello? Primero, hay que reconocerlos. Y ese es el truco, ¿no? Es fácil señalar lo que nos molesta de los demás, pero cuando se trata de uno mismo, la cosa cambia. Te levantas por la mañana y sin pensarlo agarras el móvil. No es para algo importante, claro, solo por costumbre, como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro haya tenido la oportunidad de despertarse. Un hábito inofensivo, dirías, hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana sumergido en nada, con la cabeza ya saturada antes de poner un pie fuera de la cama. Ese es solo un ejemplo. Lo hacemos con tantas cosas, ese café extra que realmente no necesitabas, esa conversación que no debiste haber tenido, esa serie que no te está aportando nada, pero sigues viendo por inercia.
Son las pequeñas cosas las que con el tiempo pueden hacer un gran agujero en tu bienestar. Ahora, eliminar estos hábitos es otra historia, porque seamos sinceros. ¿Cuántas veces te has prometido dejar algo y al final has terminado haciéndolo aún más? Como cuando dices, a partir de mañana me pongo en serio, y mañana llega y sigue siendo un día más de excusas. Ahí es donde entra en juego una lección de los estoicos. Ellos, los filósofos de la antigua Roma, decían que las grandes transformaciones no se hacen de golpe, sino en pequeños pasos. Y esos pasos son silenciosos, casi imperceptibles. No necesitas gritarle al mundo que vas a cambiar, ni siquiera tienes que hacer un gran gesto. Simplemente empieza por observar. La clave está en la consciencia. Cuando detectes que tu mano va a buscar el móvil sin razón, detente. No es necesario que lances el móvil por la ventana, aunque seguro sería catártico. Simplemente déjalo. Haz otra cosa, algo tan simple como respirar hondo y estirarte. Cuando sientas que vas por tu tercera taza de café, pregúntate si realmente la necesitas o si es solo por inercia. Si la respuesta es por inercia, deja la taza. A veces es tan fácil como eso, detenerse en el momento justo, sin drama, sin necesidad de un cambio monumental. Eliminar los hábitos autodestructivos no significa que te conviertas en una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas y está bien. La cuestión es abordarlas con una estrategia sencilla, silencio y consistencia. Como una gota que en vez de desgastar, pule poco a poco. Y si alguna vez sientes que no estás avanzando, piensa en esto. Lo que ahora es un pequeño esfuerzo, con el tiempo se convierte en una gran victoria. Quizás no lo notes de inmediato, pero es como cuando plantas una semilla y te olvidas de ella hasta que un día, sin hacer ruido, ha crecido un árbol. Lo mismo pasa con esos pequeños cambios. Así que la próxima vez que identifiques uno de esos hábitos que te restan más de lo que suman, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un gran show. Solo déjalo ir paso a paso, gota a gota. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no tienes el control absoluto de lo que pasa a tu alrededor, el mundo se desmoronará? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta pensar que si organizamos todo al milímetro, si prevenimos hasta el más mínimo detalle, la vida será una máquina perfectamente engrasada, donde nada falla. ¡Qué idea tan absurda!, ¿no? Pero ahí estamos, atrapados en ese juego mental, creyendo que podemos dominar todo lo que nos sucede. Es una trampa, un espejismo, y lo peor es que cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Por eso te pregunto, ¿qué tal si dejamos de lado esa necesidad obsesiva de control? Ya sabes, esa manía de querer que todo sea como lo imaginamos. El deseo de controlarlo todo no es más que una cárcel mental, una que construimos ladrillo a ladrillo, cada vez que pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, las cosas saldrán exactamente como planeamos. Pero, ¿sabes qué? El universo no funciona así. Y la filosofía estoica, esa antigua sabiduría que parece más vigente que nunca, nos enseña que la clave no está en controlar lo que no podemos, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros. Piensa en esto. Intentamos controlar el tiempo, las opiniones de los demás, las reacciones, los resultados, todo aquello que, en realidad, no depende directamente de nosotros. Es como si intentaras detener la marea con las manos, un sinsentido, pero lo hacemos constantemente. Y lo peor es que cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos enfadamos, como si fuera una especie de injusticia cósmica. Qué ironía, ¿verdad? Imagina que vas por la vida cargando una mochila y cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, metes una piedra dentro. Al principio quizá no te moleste demasiado, pero con el tiempo la mochila se va haciendo más pesada, termina por aplastarte. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras?
Dejar espacio para lo que realmente importa, para lo que sí puedes manejar, tus emociones, tus acciones, tus decisiones. El resto, créeme, hay que aprender a soltarlo. Durante mucho tiempo me obsesionaba por anticipar todo lo que podía salir mal en mi vida. Si tenía una reunión de trabajo, ya estaba pensando en todas las posibles preguntas incómodas. Si organizaba una salida con amigos, me preocupaba por si el lugar no era el adecuado o si algo se torcía. Era agotador y, por supuesto, la mitad de las cosas que me inquietaban jamás ocurrían. Al final me di cuenta de que ese esfuerzo por preverlo todo no me daba más control, sino más ansiedad. Así que, poco a poco, empecé a soltar, a confiar más en el proceso. ¿Y qué pasó? Que las cosas seguían sucediendo, a veces bien, a veces no tanto, pero me sentía más ligero, porque había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Se trata de tener la madurez para aceptar que hay cosas que escapan a nuestras manos y que eso está bien. Elimina en silencio de tu vida esa necesidad de controlarlo todo. Deja espacio para lo imprevisto, para la sorpresa, para lo que está fuera de tus manos. No es que te vayas a tumbar en el sofá a ver pasar la vida, no. Se trata de liberar peso, de aceptar que hay una parte del camino que simplemente no depende de ti. Y está bien. Es más, es liberador. Recuerda, a veces soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como bien nos dice Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero control reside en la capacidad de soltar lo incontrolable. 5. Las expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo he pasado gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecta. No me lo pedían explícitamente, pero estaba ahí, en el aire, flotando entre los comentarios bien intencionados, las miradas de aprobación y esa constante comparación silenciosa con los demás. Crecí con la firme convicción de que alcanzar las expectativas de los demás y, peor aún, las mías propias, era sinónimo de éxito. ¡Qué gran mentira! Si te pones a pensarlo, cumplir expectativas irrealistas es como intentar llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado. Nunca terminas, siempre estás agotado y al final solo queda un charco triste de frustración a tus pies. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras, están construidas por otros, familia, amigos, sociedad y claro, las aceptamos porque en nuestra búsqueda por ser mejores, decidimos que debemos cumplir con ellas. Quiero que hagas un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no cumplir con algo que en realidad no querías ni hacer? Y es que nos ponemos unas metas tan elevadas que si fallamos nos sentimos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, la mejor pareja, el amigo perfecto, el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Al final, esas expectativas acaban pesando más que nuestras propias acciones. Es como ir a una carrera con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas antes, y aunque llegues, sientes que lo hiciste arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Ahí es donde entra la filosofía estoica, que siempre he sentido que tiene una perspectiva brillante sobre esto. Según los estoicos, no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, ni puedes garantizar que el universo juegue a tu favor. Lo que sí puedes hacer es controlar cómo reaccionas ante eso. La clave, entonces, está en reducir la carga. Baja esas expectativas que te sofocan. Si esperas menos de ti mismo y de los demás, no es que te conformes, es que te liberas. Ya no estás atado a esa presión constante de cumplir con lo imposible. Estás simplemente existiendo y avanzando. La magia, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que tires todas tus expectativas por la ventana de un día para otro. Esto es como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero, miras qué prenda ya no te queda, cuál nunca te gustó, y vas deshaciéndote de una pieza a la vez. A veces te cuesta dejar ir una camiseta que crees que usarás algún día, pero en el fondo sabes que no lo harás. Con las expectativas es igual. Empieza por eliminar aquellas que no te pertenecen. Después,
revisa las tuyas y pregúntate si son realistas. No te tienes que quedar con todo. Algo que puedes hacer para bajar expectativas sin drama es cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo. Por ejemplo, en lugar de decirte «debo hacerlo todo bien», prueba con «haré lo mejor que pueda, con lo que tengo ahora». Suena simple, pero es liberador. Dejas espacio para el error, que es humano, y para la posibilidad de mejorar sin esa presión constante. Y claro, un truco infalible es no contarle a todo el mundo tus planes. Cuanto menos ruido haces, menos expectativas generan los demás sobre lo que deberías lograr. Porque al final, esas expectativas externas no son más que eso, ruido. Elimina en silencio lo que no te suma y ya verás cómo las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más natural. Soltar expectativas no es rendirse, es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que quieres y en lo que puedes controlar. Menos expectativas, más libertad. Grábate esto a fuego, amigo mío. Cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de que tienes una manía, no? Esa necesidad casi obsesiva de tener siempre la razón, de ser el listillo que lo sabe todo. Es como si cada conversación fuera un campo de batalla y la victoria dependiera de demostrar que llevas la razón. Ya sabes, una pelea silenciosa pero implacable. Lo peor de todo es que esa guerra que libras no es con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que insistes en que eres tú quien tiene la última palabra, es como si tuvieras que convencerte de que tu valor depende de eso. ¿No te cansa? Yo, personalmente, ya estoy agotado. Nos han enseñado a pensar que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera una debilidad. La sociedad, las redes sociales y hasta las reuniones familiares nos empujan a pensar que el error es sinónimo de fracaso. Pero te diré un secreto. A veces tener la razón es lo menos importante en esta vida. La filosofía estoica nos habla precisamente de aceptar lo que no podemos controlar. Y déjame decirte algo, no puedes controlar la percepción que los demás tienen de ti. Esa carrera interminable por demostrar que lo sabes todo no te llevará a ningún sitio, solo te dejará más ansioso, más frustrado y, al final del día, más solo. Deberías eliminar en silencio esa necesidad de ser siempre el más listo de la sala. De hecho, pregúntate, ¿qué gano al tener siempre la razón? ¿Una medalla invisible? No creo. Es como ir cargando una maleta llena de piedras innecesarias. Y en cada discusión, en cada opinión impuesta, estás metiendo una piedra más. Llega un momento en que el peso es insoportable y no entiendes por qué te sientes tan agotado. La respuesta es simple. Te estás desgastando por algo que no tiene valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes la razón, prueba a callar. No por resignación, sino por liberación. Es como cuando dejas caer un bolígrafo que llevas agarrando durante horas. Al principio ni te das cuenta de que lo tenías en la mano, pero cuando lo sueltas, ¡qué alivio! De repente sientes un descanso que ni sabías que necesitabas. Pues con la necesidad de tener la razón pasa lo mismo. Cuando sueltas esa carga, te das cuenta de que, en realidad, estabas atrapado en una guerra que no querías pelear. ¿Y cómo se suelta esa necesidad? Lo primero es aceptar que no siempre tienes que ser el que más sabe. No pasa nada por equivocarse, o incluso por no tener una opinión sólida sobre cada tema. No estás en un concurso de sabiduría. El segundo paso es aprender a escuchar. No para refutar, sino para entender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Lo primero es una simple función biológica. Lo segundo es un arte que pocos dominan. Y créeme, cuando escuchas de verdad, dejas de sentir esa ansiedad de tener que corregir o imponer tu punto de vista. Finalmente, aprende a disfrutar del silencio, de las pausas, de los momentos en los que no se necesita una respuesta. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que los demás tengan la última palabra.
porque al final ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Entonces, ¿vale la pena estar siempre en lo correcto a costa de tu tranquilidad? No lo creo. La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y déjalo ir. La paz que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si te sirve de consuelo, piensa en los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en tener razón, sino en saber cuándo soltar. Como decía Séneca, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no pelear. 7. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo de repente vives rodeado de ruido digital? No hablo solo de los coches que pasan por la calle o del vecino que taladra la pared, sino de ese otro ruido, el que está dentro de tu bolsillo, en tus manos, en tus ojos, las redes sociales, las notificaciones interminables, los mensajes que no paran de llegar. Parece como si todo estuviera diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado constante de alerta, y ahí estás tú, pensando que tienes el control, cuando en realidad el caos digital es el que te controla. La verdad es que vivimos en una era donde el silencio es un lujo. Pero ese lujo no es tan inalcanzable como crees. Lo primero que deberías hacer es entender qué es lo que realmente te está robando la atención. Porque lo cierto es que hay cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. Y sí, es posible hacerlo, solo que no es tan obvio. Voy a ser honesta, el caos digital no desaparece solo porque cierres una app. Eso es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Lo que necesitas es ser radical, como esos estoicos que tenían claro que la paz interna es lo único que cuenta. Y eso no lo consigues dejándote arrastrar por las olas de las notificaciones. Así que, ¿qué cosas deberías eliminar en silencio de tu vida? Vamos a ello. Redes sociales. Sí, lo sé, suena a cliché. Pero créeme, cuantas más cuentas sigues, más ruido creas. No te digo que te desconectes por completo, pero ¿realmente necesitas saber lo que hizo la prima de un amigo del amigo de tu hermana? Elimina sin piedad todo lo que no te aporte. Y si puedes, haz una limpieza digital de vez en cuando, como quien ordena su armario. Saca lo que ya no sirve, lo que nunca debió estar allí en primer lugar. Las notificaciones. Aquí la cosa se pone más interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vez que vibras o escuchas el sonido de un mensaje, tu cerebro da un salto. Eso no solo te roba tiempo, también energía mental. Haz esto, desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio vas a sentir algo de ansiedad, como si te faltara algo. Pero luego, cuando notes lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono, me lo agradecerás. El miedo a perderte algo, más conocido como FOMO. Ese gran villano moderno. Vivimos con la sensación de que, si no estamos conectados, nos perdemos de algo importante. Pero aquí te doy una verdad incómoda. Lo que realmente importa no está en la pantalla, está en lo que te rodea, en las personas, en los momentos que te pasan desapercibidos por estar pendiente del último meme viral. Así que elimina ese miedo, suelta la necesidad de estar en todo, porque cuanto más intentas abarcar, más te pierdes de lo que de verdad vale la pena. Una vez que te deshaces de ese ruido innecesario, algo mágico sucede. Empiezas a escuchar lo que de verdad importa. El silencio digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus ideas, con tus verdaderas prioridades. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí cómo reaccionas ante ello. Y créeme, cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve más claro. Así que mi consejo es este: elige el silencio. No como una ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de lo que de verdad quieres en tu vida. Al final, ese es el verdadero lujo de nuestra era. Como decía Gandhi, la paz no viene cuando el ruido se apaga, sino cuando tú decides escucharte a ti mismo. 8.
Los pensamientos negativos. A veces me pregunto si te has dado cuenta de cómo los pensamientos negativos pueden colarse en tu mente sin hacer mucho ruido, como quien no quiere la cosa, y de repente, sin que te des cuenta, están al mando de todo lo que haces. Son como esos vecinos que te visitan sin avisar y luego no se van. Lo peor de todo es que a menudo les das las llaves, no porque quieras, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, una parte de tu día a día. Pero, ¿y si te digo que puedes cambiar la cerradura? Vamos a hablar claro. Esos pensamientos no son más que patrones destructivos que terminan moldeando nuestras acciones, y no de la mejor manera, por supuesto. Seguro te has encontrado pensando algo así como ¿por qué todo me sale mal? O nunca voy a conseguirlo. Y claro, cuando ese tipo de pensamiento se repite una y otra vez, terminas por creerlo. Y lo que crees, lo acabas actuando. Es como plantar un árbol envenenado y luego preguntarte por qué sus frutos no son comestibles. Lo curioso es que estos pensamientos negativos no son necesariamente la realidad, pero se sienten tan reales como el suelo que pisas. Aquí es donde entra la filosofía estoica con su brutal sencillez. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Es algo que suena tan simple, pero que la mayoría de las veces se nos escapa. Dejas que esos patrones mentales dicten tus emociones y acciones, cuando la verdadera libertad está en tomar las riendas de tus respuestas. Pero claro, no es algo que se cambie de la noche a la mañana. La primera clave está en el silencio. Sí, leíste bien, eliminar en silencio esos pensamientos. No hace falta que armes un espectáculo para intentar apartarlos de tu vida. Solo es cuestión de empezar a reconocer cuando un pensamiento negativo aparece, identificarlo y dejarlo pasar, sin alimentarlo. Porque cuanto más atención le prestas, más poder le das. Es como una mosca en la habitación. Si te obsesionas con atraparla, no haces más que agitarla. ¿Por qué no mejor ignorarla hasta que se canse de revolotear? Otra técnica poderosa es la de cuestionar esos pensamientos. Cada vez que te asalte un pensamiento destructivo, pregúntate, ¿esto es verdad? ¿De verdad todo me sale mal o es solo una percepción exagerada? Muchas veces te darás cuenta de que son ideas infladas, que no tienen ninguna base real, y si tienen algo de verdad, al menos puedes empezar a pensar en soluciones, en lugar de revolcarte en el problema. Y por último, está el desapego. No hablo de convertirte en un monje en la cima de una montaña, pero sí de empezar a tomar distancia emocional de lo que piensas. Tus pensamientos no son tú, y no porque algo pase por tu cabeza significa que deba quedarse a vivir ahí. Esto requiere práctica, pero poco a poco aprenderás a verlos como lo que son. Simples nubes pasajeras en un cielo que siempre está ahí, firme. Los pensamientos negativos son como esas pequeñas cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. No necesitan un gran alboroto, solo un cambio de enfoque, paciencia y algo de cuestionamiento interno. Porque al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dice Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. 9. El desorden físico y mental. A veces nos pasa que nos levantamos y sentimos que el mundo nos pesa un poquito más de lo habitual. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo un sentimiento, es que tu espacio está cargado de cosas, de objetos, de papeles apilados, ropa tirada en la silla, y de alguna manera también tu cabeza parece un cajón desordenado. No sé si te pasa, pero cuando mi entorno está hecho un desastre, siento que mi mente sigue el mismo camino. El desorden físico y mental, aunque no lo parezca, están más conectados de lo que nos gustaría admitir. Hay algo profundamente simbólico en cómo el desorden en nuestro espacio afecta directamente nuestra claridad mental. Los estoicos, por ejemplo, hablaban de la importancia de enfocarse en lo esencial, de eliminar lo superfluo. Y si te pones a pensarlo, el desorden es justo lo contrario de eso.
Es todo lo innecesario que nos distrae y nos saca de nuestras casillas. La acumulación de cosas no solo ocupa espacio físico, sino que también consume energía mental. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que deberías haber tirado hace meses, cada cosa que se interpone en tu camino. Todo eso no es solo material acumulado, es ruido. Ruido que va llenando la mente de pequeñas tareas pendientes, de preocupaciones que ni siquiera sabías que tenías. ¿Sabes ese sentimiento de querer ordenar algo, pero no saber ni por dónde empezar? Ahí está el truco. No se trata de ordenar como si tuvieras que hacerlo todo de una vez, sino de eliminar en silencio lo que ya no sirve. El primer paso es sencillo. Observa. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si no usas algo en un tiempo considerable, es probable que no lo necesites más. Pero no se trata solo de lo material. El desorden mental funciona de la misma manera. A veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y resentimientos como quien guarda objetos rotos pensando que algún día serán útiles. La realidad es que mantener todo eso solo nos pesa. Entonces, ¿qué hacer? Elimina en silencio, poco a poco. No necesitas hacer un espectáculo de ello, no hace falta que lo grites al mundo, simplemente suelta. Deja ir lo que no te sirve, tanto en lo físico como en lo mental. A veces el silencio es el mayor acto de rebeldía en un mundo que parece estar lleno de ruido. Si hay personas en tu vida que te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan, si hay pensamientos que solo te drenan, deshazte de ellos. Sin dramas, sin explicaciones, sin darle más vueltas de las necesarias. Solo déjalos ir. Recuerda que el orden exterior refleja en muchos casos el interior. Así que si empiezas a poner un poco de claridad en tu entorno, verás cómo poco a poco esa claridad también llega a tu mente. No es magia, es un proceso. Como cuando decides limpiar un cajón y de repente te sientes más liviano, porque al final cada cosa en su sitio es una preocupación menos. Cada objeto que sueltas es un paso más hacia una vida más ligera, más clara. Los estoicos no se complicaban con lo innecesario. Sabían que la clave estaba en centrarse en lo importante, en lo que realmente merece tu atención, y lo que no, lo dejaban pasar. Así de simple. Y así debería ser también para nosotros. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como caminar en un laberinto sin salida. Pero cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida estaba siempre ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si quieres paz mental, empieza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin ruido, elimina en silencio, pero de forma constante. Tu mente te lo agradecerá. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto por qué tienes esa manía de compararte con los demás. Vamos, no me vengas con excusas, todos lo hacemos. Pero dime, ¿de verdad crees que sirve de algo? Es como si estuvieras compitiendo en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están corriendo. Y lo peor es que probablemente ni siquiera les importe. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto, pero usando la voz de otra persona. Es un sinsentido. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero te empeñas en seguir la partitura de otro. El problema es que ese hábito, aparentemente inofensivo, mina poco a poco tu autoestima. Te despiertas un día y sientes que no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente rápido, no eres lo suficientemente lo que sea. Y todo, porque estás demasiado ocupado mirando hacia los lados, en lugar de mirar hacia adelante. La realidad es que la vida no es una carrera de velocidad. Es más como una travesía en barco. Tú decides el rumbo, las paradas y el ritmo.
Pero si estás demasiado concentrado en los veleros que pasan por tu lado, lo único que consigues es desviar tu propio timón. Lo curioso es que, mientras tú observas el barco de otro, probablemente esa persona esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación. Todos miran a los demás, pero nadie está realmente disfrutando de su propio trayecto. Te doy una idea. Deja de compararte en silencio. Hazlo como una de esas cosas que se eliminan de la vida sin hacer ruido, como cuando tiras una vieja camiseta que ya no usas. Nadie tiene que saber que lo estás haciendo, pero sentirás el cambio. Porque compararse con otros no es solo inútil, es una forma de traición hacia ti mismo. Es decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otro para valer algo. Pero si te paras a pensarlo, esa filosofía no tiene sentido. Los estoicos ya lo decían. La única comparación válida es contigo mismo, con quién eras ayer. Entonces, ¿qué haces cuando notas que esa vocecita dentro de ti empieza a comparar? La solución no es callarla, porque lo único que lograrás es que grite más fuerte. En su lugar, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te comparas con esa persona en particular? ¿Qué te hace sentir inferior? Y luego, aquí viene lo importante, recuerda todo lo que has conseguido en tu propio camino. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros, tus pequeños avances. Te sorprendería lo fácil que es olvidarse de todo lo que has logrado cuando estás constantemente mirando a otros. Otra estrategia que funciona es practicar la gratitud. Sí, ya sé, suena a consejo barato, pero te aseguro que tiene poder. Agradece lo que tienes, lo que has logrado, lo que eres. Porque cuando te concentras en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta o en lo que otros tienen, algo cambia. De repente, el peso de la comparación empieza a desvanecerse y te das cuenta de que el único camino que realmente importa es el tuyo. Al final, la vida es demasiado corta para perder el tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te distrae de lo que realmente importa. Vivir tu vida a tu ritmo, con tus propias reglas. Y créeme, cuando empiezas a hacer esto te das cuenta de lo liberador que es. Te voy a dejar una reflexión que me ayudó mucho en mis momentos más difíciles, amigo mío. Y es que, cuando dejas de mirarte a través de los ojos de los demás, descubres quién realmente eres. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. En el silencio tendrás la respuesta. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo.